Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La nación alemana fue quizá la que peor parada salió del conflicto internacional. De nuevo, los germanos tuvieron que pagar una deuda económica y moral a los países vencedores, solo que esta vez la guerra había durado más tiempo y el daño ocasionado en Europa era mayor. Para agravar aún más el desastre, Alemania había sido ocupada oficialmente por los aliados, que habían distribuido el mapa geopolítico de la nación vencida. Esto pudo ser para muchos alemanes una pérdida de identidad y una crisis de valores, puesto que no solo se había combatido otra guerra, sino que además ellos mismos habían sufrido las consecuencias de sus propios actos y la embestida de la derrota. Tal y como hemos señalado, las 4 zonas de ocupación alemanas habían sido asignadas a cada país según su posición en el mundo. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos habían recibido un territorio que se correspondía con una parte de la mitad occidental del país, mientras que la Unión Soviética había recibido la parte oriental, pues se encontraba más al este que los otros 3 países. Curiosamente, los países a los que se concedieron los territorios occidentales seguían un modelo económico capitalista y para muchos resultaban ser naciones con un avance ideológico, económico y social envidiable. Al contrario, la parte oriental de Alemania correspondió a la URSS, que era una nación con una orientación comunista en lo que se refiere a sus rasgos económicos, sociales y políticos. Esto quiere decir que a pesar de la alianza que se había producido entre todos ellos, Alemania resultaba estar dividida en 2 bloques que representaban modelos y visiones opuestas, el capitalismo occidental frente al comunismo oriental. En segundo lugar, esta oposición entre ideologías y modelos se tradujo en la creación en 1949 de 2 estados en Alemania, la República Democrática Alemana, con sus siglas RDA, aunque probablemente sea más conocida por sus siglas en alemán DDR, y la República Federal Alemana, con sus siglas RFA, pero quizá más recordada con su sigla alemana, BRD. Cada una de ellas tenía una capital oficial. La capital de la RDA era Berlín, mientras que la de la RFA era Bonn. Efectivamente, estas diferencias se notaron algunos años después de que la guerra acabase. Entre el final de los años 40 y el final de los 80, Europa conoció y padeció la denominada Guerra Fría. Aunque el nombre nos remita a un concepto que en ese momento no quería ni siquiera recordarse, no se trató de un conflicto armado, sino de una serie de tensiones, amenazas, mensajes de odio y desacuerdos entre las 2 potencias dominantes en ese momento: Estados Unidos, la verdadera encarnación del capitalismo, y la Unión Soviética, el sistema y ejemplo prototípicos del comunismo. Todo ello quiere decir que después de la guerra, las relaciones internacionales entre los países capitalistas y comunistas se iban exasperando. Ya nada tenía que ver con la unión que demostraron contra los alemanes en tiempo de guerra. Otra de las pruebas de que la Alemania oriental y la occidental se distanciaban era precisamente las condiciones económicas dictadas por los países que controlaban las 2 zonas. En la Alemania occidental, la economía capitalista era exitosa y provechosa, mientras que en la Alemania oriental la precariedad se hacía patente, y es que la RDA fue fundada a imagen y semejanza del modelo económico de un régimen dictatorial como la URSS. No hay que olvidarse de que Stalin estuvo en el poder entre 1927 y 1953. Todo ello provocó que entre 1945 y 1961 muchos alemanes orientales emigraran a la RFA. El efecto que esto produjo fue una notable disminución de la población y, por consiguiente, menos contribución a la economía oriental alemana.
Puesto que el impacto de estas emigraciones masivas fue muy evidente, tanto las autoridades alemanas occidentales y orientales se pusieron de acuerdo para idear un mecanismo que impidiese el libre tránsito de ciudadanos entre la RFA y la RDA. En agosto de 1961 se decidió erigir un muro que dividiese la ciudad de Berlín en dos mitades, al este y al oeste del mismo. Este pasará a la historia como el famoso Muro de Berlín y estaba situado en la frontera que separaba la zona franco-británico-americana de la zona soviética en la propia capital. Asimismo, esta estructura estaba vigilada día y noche por torres de control y policías. En estos casi 20 años de posguerra, Europa no presenció solamente la separación de los bloques comunista y capitalista de Alemania, sino que vio cómo esa distinción se materializaba por medio de la construcción del muro. Resulta evidente que lo que ocurría en Berlín a ambos lados del muro representaba a pequeña escala lo que estaba acaeciendo entre la potencia estadounidense y soviética. Y fue precisamente en Berlín donde tuvo lugar la fragmentación de muchos barrios y familias, las cuales no pudieron encontrarse hasta que el muro fue abatido en 1989. La separación de la población a causa del muro generó entre los berlineses el deseo de saltárselo para reencontrarse con sus allegados. Lamentablemente, muchos perecieron en el intento por culpa de la acción de los centinelas y por la altura que el muro tenía. Los accidentes para sobrepasar este obstáculo fueron numerosos. Al margen de la construcción del muro y las consecuencias que éste tuvo para la población civil, las dos Alemanias implantaron un gobierno que merece un momento de atención. En la Alemania occidental, el sistema de gobierno fue muy parecido a lo que encontramos en la Alemania actual, esto es, la división del Parlamento en dos cámaras, la elección democrática del canciller y el nombramiento por parte de este último del presidente de la República. Como veremos, este sistema es el que se eligió para la Alemania unificada. Este es el modelo que se contraponía al de la Alemania oriental, que optó por la elección del presidente pero no del canciller. En las dos Alemanias se llevaron a cabo planes y reformas que pretendían impulsar la recuperación económica y social de la nación. Antes de la creación del muro, una de esas medidas fue la creación en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, con otras dos naciones. Uno de los partidarios de esta unión internacional fue el canciller alemán occidental Konrad Adenauer, que gobernó la RFA desde su elección parlamentaria en 1949 hasta su dimisión en 1963. Se trataba de un acuerdo que Alemania y los países victoriosos en la guerra habían firmado para reconstruir la cordialidad y la diplomacia que desde hacía tiempo se había deteriorado. Además de la CECA, se creó en 1959 la Comunidad Económica Europea, acuerdo económico-financiero entre las potencias que formaban parte de la propia CECA. Esta tendrá consecuencias significativas en los países signatarios, puesto que la participación en esta supondrá, en los primeros años del siglo XXI, la introducción de una moneda única, el euro. Por último, a la organización económica y financiera no le podía faltar un organismo de control sociopolítico, y para ello los países que habían entrado en la CECA y en la CEE dieron lugar a la Unión Europea. Entre sus muchas funciones, la Unión quiso proporcionar una serie de facilidades y derechos a los ciudadanos de los países participantes. Un ejemplo era conceder el derecho de la libre circulación de personas entre los países mediante pasaporte y atenuar los límites geográficos entre los estados a la hora de viajar. A todas estas organizaciones se sumó el canciller alemán. Asimismo, Adenauer se encargó de revitalizar la economía de su país y reconstruir la democracia en un país devastado. Desde Adenauer hasta la actualidad, se han ido alternando cancilleres pertenecientes a los partidos que hoy en día protagonizan la política alemana. El Partido Democristiano, CDU, cuya ideología es de centro-derecha, el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD,
el principal representante de la izquierda alemana, y otras fuerzas parlamentarias como el Partido Democrático Libre, FDP, de ideología liberal. De las dos primeras fuerzas, CDU y SPD, formaron parte los cancilleres que desde Adenauer hasta Angela Merkel, del CDU, contribuyeron a la rehabilitación de la Alemania devastada por la guerra. Mientras tanto, en Europa y en el mundo, los países firmaron importantes alianzas de carácter político y económico. Un ejemplo es la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un organismo plurinacional que pretendía reemplazar a la antigua Sociedad de las Naciones, la cual había sido creada después de la Primera Guerra Mundial para garantizar el equilibrio y la paz entre los Estados europeos. Esta había sido fundada en París por el presidente estadounidense Woodrow Wilson, un año después del final de la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, se trató de una coalición internacional cuyo principal objetivo era evitar a toda costa un nuevo conflicto entre las potencias europeas. A pesar de ser una autoridad con mucha relevancia en la primera posguerra, esta no fue capaz de evitar el segundo conflicto, y su debilidad a la hora de imponer sus principios llevó a su desmantelamiento. Se disolvió un año después de la creación de la ONU. Esta última fue creada en 1945 en la ciudad de San Francisco. 4 años antes, los dirigentes de Gran Bretaña y Estados Unidos, Churchill y Roosevelt, respectivamente, habían firmado la Carta del Atlántico, 1941, llamada así porque ambos se reunieron a bordo de un barco delante de la isla de Terranova, en la costa atlántica canadiense. Este documento fue el paso previo a la creación de la ONU, pues la Carta fue tenida en cuenta e incluida en el proyecto internacional. Otra de las organizaciones que se creó paralelamente a la ONU fue la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fundada en la capital estadounidense 4 años después de la ONU, y cuyos propósitos eran muy similares a los de esta. Si atendemos a su nombre, esta nos recuerda a la Carta del Atlántico, y es que el océano era el espacio que separaba y unía al mismo tiempo a los países de la Europa occidental y los Estados Unidos. Estos dos acuerdos se fraguaron de manera simultánea a la mencionada Comunidad del Carbón y del Acero, así como la creación del Fondo Monetario Internacional, inaugurado 2 meses después de la ONU y creado en los dominios de la misma. Esto significa que fueron los miembros de la ONU los que dieron vida a este organismo. Las tareas principales de este fueron las de garantizar el buen funcionamiento de la economía mundial, gestionar los fondos económicos, controlar el valor monetario y también prevenir crisis económicas como la Gran Depresión de los años 30. En la RFA también se creó un organismo financiero, el Bundesbank, 8 años después del FMI, es decir, en 1957. Todas estas eran las circunstancias que rodeaban a la Alemania de la posguerra. En ese aspecto, la acción de los líderes europeos y el establecimiento de acuerdos mejoró las relaciones internacionales con el paso de los años. Sin embargo, quedaba aún un asunto que durante años no se resolvió. Esto es la Guerra Fría. De esta última se destacan sus peores décadas, es decir, desde los años 40 hasta el final de los años 80. Por aquella época, el secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachov, dio un impulso a la economía política de la Unión Soviética y dejó atrás el aislamiento en el que el país había entrado cuando inició la Guerra Fría. Durante su mandato, que duró de 1988 a 1991, Gorbachov consiguió acabar con el régimen dictatorial de la URSS. En 1991 se proclamó el fin de la Unión Soviética. Indirectamente, Gorbachov tuvo un impacto en el final de las dos Alemanias, y es que llegó a tener buenas relaciones con los Estados Unidos. En 1987 firmó acuerdos con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan,
para retirar las armas nucleares y misiles por parte de los dos. La nueva concordia entre soviéticos y americanos hizo que también las relaciones entre los alemanes orientales y occidentales evolucionasen positivamente. Por ello, en el mes de noviembre de 1989, los ciudadanos berlineses de uno y otro lado se reunieron junto al muro y consiguieron derribarlo la noche del 9 de noviembre. La caída del muro representa el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania, que tras 40 años había estado fragmentada en dos repúblicas. El fin de este proceso se produjo en 1990, cuando los jefes de Estado de la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos y Alemania firmaron en septiembre de ese año el Tratado de Reunificación, denominado 2+4. Incluía las dos Alemanias y los 4 aliados de la Segunda Guerra Mundial. Por último, las dos fechas clave para Alemania fueron el 3 de octubre, cuando se proclamó la unidad de Alemania, y el mes en diciembre, cuando se celebraron las elecciones al Parlamento. En estas se siguió el modelo de la antigua Alemania occidental, esto es, un canciller elegido por el pueblo y un presidente nombrado por el canciller. En particular, el 3 de octubre es el día en el que se festeja la unidad de Alemania.